Bien, la primera generación de la psicología transpersonal va a abarcar más o menos unos 60-65 años. Va a ser desde una etapa desde 1900 hasta 1965 más o menos, por dar más o menos unas fechas que nos sirvan de referencia. Y a partir de mediados fines de los 60 va a empezar una segunda generación de psicólogos transpersonales. Una segunda generación que va a durar más o menos cerca de 45 años, que va desde mediados de los 60 hasta la primera década del siglo XXI. Esta segunda generación de psicólogos transpersonales muchas veces se considera que son los fundadores de la psicología transpersonal, pero en realidad no es así. Ya vimos que la primera generación va a emerger a principios del siglo XX, y que la psicología transpersonal además pues no inicia en los 60, sino que tiene realmente más de un siglo de existencia. Entonces, esto es importante porque la psicología transpersonal no debe ser entendida como una cuarta fuerza. Muchas veces se considera que la psicología transpersonal es una cuarta fuerza en psicología. Se piensa que primero surgió, vamos a decir, psicoanálisis, conductismo, luego el humanismo y después va a surgir la psicología transpersonal. Realmente no es así, ¿sí? Esto es falso. La psicología transpersonal no es una cuarta fuerza en psicología en el sentido de que surja después de la psicología humanista. En realidad surge antes, mucho antes de la psicología humanista. Ya vimos que surge con William James. Entonces este es un error muy grave que hay que corregir. No es una cuarta fuerza en psicología. Surge en Occidente al mismo tiempo que prácticamente que va a surgir la psicología, e incluso nos podríamos ir todavía más atrás, quizá a reflexionar sobre los trascendentalistas norteamericanos, pero bueno, no vamos a hacer eso. Entonces vamos a hablar de la segunda generación rápidamente, de que va a surgir en los 60s, donde ahí ya van a entrar algunas figuras más conocidas como Maslow, como Jim Fadiman, etcétera, Grof, etcétera, otros. Bueno, esta segunda generación de psicólogos transpersonales los podemos llamar en realidad los continuadores, pero es muy importante entender que no son los fundadores, son los continuadores, ¿sí? Subrayo esto especialmente porque he encontrado mucha gente que afirma que Grof es el fundador de la psicología transpersonal. Bueno, eso es completamente falso, no es así. Stanislav Grof es un psicólogo transpersonal de los años 60 que pertenece a una segunda generación. Entonces esto es muy importante entenderlo. Entonces en los años 60 efectivamente va a surgir un nuevo movimiento de psicología transpersonal formado por los continuadores, un nuevo grupo. Los primeros ya habían muerto y esta nueva etapa de la psicología transpersonal, esta segunda generación, va a sufrir el impacto, el influjo de la contracultura. La contracultura norteamericana en los años 60, influenciada pues en gran parte por el uso de drogas, etc., y eso se va a ver reflejado en la psicología transpersonal. Esta segunda etapa de psicología transpersonal se va a caracterizar porque la psicología transpersonal se va a hacer muy heterogénea. Es decir, el objetivo de la psicología original, transpersonal, que era el estudio de la experiencia espiritual, ahora pasa a ser parte de otros objetivos que son considerados casi como de igual importancia, ¿sí? Por ejemplo, estudios sobre chamanismo, la investigación psicodélica con drogas, fenómenos paranormales, etc. Entonces aquí en esta segunda generación realmente la psicología transpersonal se va a perder un poco, ¿sí? Es cierto que en esta etapa va a surgir y se va a popularizar el término de psicología transpersonal.
pero el concepto ya existía. O sea, el concepto de psicología transpersonal es un concepto de principios del siglo XX. El concepto. En la primera generación el término casi no se usó. Lo que se usaba era el concepto, no tanto el término de psicología transpersonal. En los años 60 lo que se populariza es el término de psicología transpersonal, ¿no? Pero el concepto se oscurece un poco por esta heterogeneidad que se va a dar, ¿sí? Y la psicología transpersonal va a ser mirada con cierto recelo por la comunidad académica, principalmente por la investigación con drogas, la investigación psicodélica, que para la comunidad científica esto va a estar fuera del marco académico y científico. Es decir, la segunda generación de psicólogos transpersonales, que va, como ya dije, de mediados de los 60 a la primera década del siglo XXI, por poner una fecha hasta el 2010, es una segunda generación que va a hacer investigación, pero la investigación no va a ser realmente una investigación que dé muy buenos resultados. Para decirlo de alguna manera, la investigación va a ser muy mala en esta segunda generación. Una investigación muy centrada en el uso de drogas para inducir estados alterados de conciencia. Se va a perder mucho la coherencia epistemológica, se va a perder mucho el objetivo de la psicología transpersonal. La figura más importante de esta generación, quizá el único psicólogo que hace aportaciones, bueno, no el único, pero de los pocos psicólogos que van a hacer aportaciones importantes, pues va a ser Ken Wilber, ¿sí? Con esta segunda generación, con estos continuadores, son con los psicólogos que personalmente tuve mucha interacción, con los que estuve discutiendo bastante, ¿no? Entonces, por ejemplo, con Jim Fadiman hablamos mucho sobre la investigación con drogas, nuestras posiciones eran diferentes, él está a favor de la investigación con drogas, a mí me parece que la cuestión no va por ahí. Con David Fontana hablamos mucho sobre la psicología transpersonal en educación, también con Thomas B. Roberts, con Francis Bock sobre terapia transpersonal, psicoterapia transpersonal, ¿sí? Con Brian Whiting, que tuvo un debate con Ken Wilber, hablaba mucho sobre Jung, la importancia de Jung. Entonces en esta tercera, en esta segunda generación, la psicología transpersonal va realmente a avanzar poco, ¿sí? Va a avanzar poco y va a estar muy basada en el trabajo que iniciaron los padres fundadores. Es decir, esta segunda generación realmente va a tomar todo lo que se hizo en la primera generación y lo va a estar reformulando, pero las aportaciones realmente van a ser muy pocas, ¿sí? Bueno, un psicólogo aquí que actualmente se menciona mucho, y lo quiero mencionar por eso, es precisamente Stanislav Grof, ¿no? Entonces, Ken Wilber en su libro El ojo del espíritu, ¿verdad? El ojo del espíritu hace una crítica a Grof que me parece muy certera, en el sentido de que, bueno, la idea de la necesidad de un renacimiento de la experiencia del trauma del nacimiento, pues no es un dato que haya sido validado por la investigación, ¿sí? Es recomendable revisar la crítica que Ken Wilber le hace a Grof y cómo realmente la propuesta de Stanislav Grof realmente queda en un marco muy materialista, muy mecanicista, y realmente no representa una verdadera aportación, ¿sí? Este es un tema muy amplio, entonces por eso los refiero a ustedes a que revisen la crítica que Ken Wilber hace en El ojo del espíritu a todo el trabajo de Grof, así como la técnica de
de la respiración holotrópica como una técnica que el mismo Wilber señala no es muy recomendable, ¿sí? Entonces aquí vamos a encontrar que esta segunda generación empieza a decaer entrando en el siglo XXI y va a dar lugar a una tercera generación. Allá para terminar, en esta segunda generación, pues encontramos el trabajo de Maslow, de Jim Fadiman, de Ken Wilber, que sería de las figuras más representativas de esta segunda generación, Francis Baugen, Charles Starr, David Fontana, que quizás es de los más importantes, tiene alrededor de 50 libros en español y es de lo más recomendable, David Fontana, de esta segunda generación, que por cierto fue mi principal maestro de meditación, él fue el que más me enseñó sobre prácticas de meditación. Y entonces estos psicólogos son los que van a crear más, van a acuñar más el término y van a darle más forma a un movimiento, aunque las aportaciones van a ser muy limitadas. Y entonces vamos a entrar ya a una tercera generación de la psicología transpersonal.